El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La innovación tiene un espacio en la radio universitaria. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, acompáñanos en Innova UPN, el programa del CINDET en la Pedagógica Radio. Conversaciones sobre innovación, educación y tecnología con invitados que transforman la manera de enseñar y aprender. Innova UPN. Ideas que inspiran, conocimiento que transforma. Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio que se llama Innova UPN, transmitiendo desde la Feria del Libro en el año 2026. Señor Philip Bolán, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy feliz porque nos acompaña justamente a Puerto Rico aquí en la feria, editora, primera vez justamente aquí en la Feria del Libro del Filbo. Saludos, mi nombre es Dariana Rivera y sí, directamente desde Puerto Rico. Para mí es un honor y un sueño cumplido estar aquí. Tiene el acento, ¿no? Un poquito. ¿Es la primera vez que vienes a Colombia? No, vine hace 2 años a Bogotá precisamente para visitar la Feria del Libro. Se celebraba para el país de honor. Invitado era Brasil. Brasil, si mal no recuerdo. Hace 3 años. Y me enamoré de la feria y ya este año tuve la oportunidad de estar aquí como expositora. Bueno, vienes por una editorial, vienes presentando un libro. ¿Por qué nos visitas? Sí, yo tengo un proyecto editorial llamado Ediciones en Serio en Puerto Rico. Ya esta semana cumplimos 6 años. Somos un proyecto editorial independiente y bueno, la misión de venir acá como expositores era no solamente traer las voces de Puerto Rico a autores que vinieran aquí a compartir sus letras, sino también crear puentes con esta cultura tan preciosa y establecer nuevas relaciones acá en la industria del libro. Sí, porque Puerto Rico no es solamente música, ¿no? No es solamente música, tenemos maravillosos autores también. Claro, nombres como Mayra Santos Feble, Yolanda Arroyo Pizarro, Luis Rafael Sánchez. Entonces, sí, hay literatura creciente y hay un boom también de la literatura en Puerto Rico. ¿Qué tipo de autores manejas en tu editorial? Pues el fin de la editorial es tener un catálogo bastante variado, así que hemos publicado desde literatura infantil hasta narrativa, tenemos también desarrollo personal, tenemos libros que tocan temas sociales, así que el objetivo es tener un libro que pueda venir una familia y cada quien de esa familia, cada miembro puede encontrar un título con el que se identifique. Sí. Tú eres editora, ¿qué rol cumples allí en tu editorial? Sí, soy la directora editorial, trabajo también en la parte de edición, tengo también personas que me ayudan con los otros aspectos de diagramación, ilustración y demás. Preguntaba eso porque parte de este programa tiene que ver con la IA. ¿Cómo ves tú la competencia del libro con la IA? Es la primera pregunta. Es decir, hoy cuando todo se consigue fácil, cuando yo no tengo necesidad de abrir un libro, sino todo está en el celular, me lo da en un video más amable, no tengo que hacer comillas ese trabajo, comillas tedioso de abrir un libro, enfrentarme, cuando todo es instantáneo, sí. ¿Cómo volver a la lentitud del libro? Porque el señor justamente presentó un libro en la Feria del Libro. ¿Quién? Tú. Yo sí, claro. Sobre educación e inteligencia artificial, ahorita lo estábamos viendo. Ahorita te lo presento. Sí, es un tema muy interesante y que hay que tomarlo yo creo que con un poco de pinzas en el sector editorial. Yo recibo constantemente autores que tienen trabajos mayormente de ilustraciones creadas con inteligencia artificial. Yo lo toco un poco con pinzas en la parte de edición y de los textos que me traen los autores, ¿verdad? Yo sé que hay mucho auge de la inteligencia artificial, pero creo que también hay mucha gente que todavía cree en lo que se está creando por cada uno de los autores, en las voces más auténticas. Entonces sí, la inteligencia artificial puede entrar como refuerzo quizás en algunas áreas, pero yo todavía creo en el arte, en lo genuino, en lo que sale desde acá. La inteligencia no artificial. Claro. Bueno, eso en la literatura, en los públicos que tú manejas, bueno, si tienes libros infantiles, ¿cómo ha contribuido el libro a la creatividad, al diálogo, a estos elementos que no son tan inmediatos, que son de proceso?
Sí, yo además de trabajar la editorial, que también tengo el sector infantil, trabajo con un grupo de jóvenes con un programa de escritura para jóvenes de 12 a 17 años. Entonces esa parte de la inteligencia artificial la he visto mucho porque los jóvenes que van subiendo la utilizan bastante, pero hay muchísimo talento. Entonces a través del programa de escritura se desarrollan nuevas voces, se trabaja con lo que ellos tienen en su cabeza, con lo que ven, con las temáticas sociales, que son cosas que traen muchísimo a la mesa y es sorprendente escuchar cada una de sus voces, pero me parece que sí, que de ese aspecto estamos brindando como que más herramientas para el desarrollo de jóvenes que se dediquen a la escritura, que amen la lectura, que amen el ejercicio de escribir. ¿Y es fácil encontrar jóvenes que entran en talleres de escritura? No es fácil, no es fácil. Pero tenemos un grupo que llevamos con él hace 2 años aproximadamente, sí. Y damos talleres de semestre, damos talleres también de verano y han salido escritos fascinantes. Ya cuando regrese la próxima semana a Puerto Rico tenemos el cierre del programa y la verdad una maravilla lo que se ve. Entonces, como trabajar con jóvenes creo que me da muchísima más satisfacción porque puedo ver el crecimiento y lo que están viendo ellos y lo que transmiten culturalmente de lo que estamos viviendo como sociedad. Justamente, ¿cómo ve la sociedad de ellos en este momento? Wow, yo jamás, a mis 12, 13, 14 años, jamás hubiera visto la sociedad de la manera en que ellos la ven, ¿verdad? Son más políticos. Son más políticos, son más opinionados, sí. Tienen más criterio, ven más el aspecto universal, como que ya no es solo Puerto Rico, sino me hablan de diversos países alrededor del mundo, de cómo está la política, de la economía, de cómo afecta a ellos directamente la economía de nuestro país, por ejemplo, el alza en los precios. Entonces sí. Sí, porque la crisis está fuerte. La crisis sí, y en Puerto Rico pues lo vemos quizás de una manera más directa porque nosotros estamos bajo la sombrilla, sí, claro, de Estados Unidos también. Entonces, entre comillas, ¿no? Exacto. Entonces todo... No entre comillas, totalmente, claro, pero... Entonces por leyes que tenemos, pues todo es mucho más caro que lo que vemos en Estados Unidos, como que todos los impuestos, los cigarrillos ni te cuento. Ni te cuento, a mí me sorprendió la primera vez. Sí. Sí. Bueno, ¿has estado en Puerto Rico? Sí. Qué maravilla. Pero los cigarrillos me sorprendieron del precio, sí, frente a Europa en la época sí me sorprendió. Bueno, la pregunta es, en Latinoamérica en general, no solamente Centroamérica, sino Latinoamérica, una de las riquezas, uno de los elementos que nos catapultan y nos posicionan frente al mundo es la diversidad. La diversidad, no biodiversidad, sino diversidad. En la, digamos, historia de la literatura boricua, tenemos mucha influencia de afro, ¿no? Sí. ¿Cómo has manejado el tema? ¿Cómo se presenta el asunto, por ejemplo, de esa influencia afro? No sé si allá cómo está el tema de la migración. ¿Cómo se maneja eso desde lo que tú conoces de la literatura? El tema de lo afro, tenemos referentes sumamente fuertes que los mencioné ahorita, como Mayra Santos Febles, Yolanda Arroyo Pizarro, creo que son pilares fundamentales dentro de la referencia. Dentro de estos temas. Yolanda Arroyo Pizarro es precisamente uno de los recursos que forman parte del programa de escritura para jóvenes, y es uno de los temas que se toca también en el proyecto de escritura. ¿Cuál era la otra pregunta? La influencia y cómo se está viendo eso, por ejemplo, frente a la migración. ¿Cómo se maneja en Puerto Rico la migración, el tema de las clases sociales, todos esos elementos que son del orden social permanente? Ahora tenemos fenómenos mundiales como Bad Bunny, todo eso, porque es que lo que vemos desde aquí es otra cosa a cuando nos lo puede contar alguien que está ya en vivo y en directo. El fenómeno de Bad Bunny ha impactado grandemente Puerto Rico en muchísimos sentidos, pero sí el aspecto cultural yo creo que nos ha catapultado bastante. Hay mucha gente, ¿verdad?, que tiene diversas opiniones sobre ese tema, pero sí nos ha llevado, por ejemplo, aquí es la primera vez que vengo a Bogotá y todo el mundo hacía referencia, por ejemplo, a nuestra bandera, que tiene un color azul claro en particular que tiene mucho que ver con la historia, y es bien sorprendente como ver cómo referencias que se llevan a través de la música, que por lo visto aquí se conoce mucho también la música que se crea en Puerto Rico, ha calado tanto al nivel de que estando en el expositor llega la gente y me habla referencias culturales que pues para nosotros eran cosas que no se hablaban tanto hasta que llegan fenómenos como él. Ok.
Profesor Bolán, en términos de la edición de libros, ¿cómo ve usted el tema de los libros digitales? O sea, ¿cómo es la competencia de los libros en papel analógicos y los digitales? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, yo soy el mal ejemplo porque justamente mis hijas leen en físico, yo leo solamente en digital. Entonces, pero ¿por qué? Porque puedo subrayar, puedo poner justamente más información, puedo buscar una palabra que no entiendo, es decir, que a mí me facilita. Realmente, que sea literatura o que sea obviamente algo más científico. Técnico, sí. Es decir, que para mí no hay problemas y además es mucho más fácil de transportar. Es decir, que ya puedo llevar 500 libros, 5.000 libros en una tablet. O sea que el problema, la ventaja de los libros, o el problema es que requiere bastantes espacios. Yo en casa tengo, cartoons, cómics, ¿cómo se llama? Pero, ¿cómo se llama? Novelas gráficas. Novelas gráficas, sí. Novelas gráficas, y las novelas gráficas sí, obviamente me gusta más leerlas en papel. Pero el libro, no sé, decir que creo que depende, es decir que no es una cuestión de generación. Como digo, mis hijas prefieren papel. Entonces yo le he comprado libros en digital y de una me preguntan, no, cómprame el papel. Ok, en términos de editorial, ¿cómo se va el asunto de lo digital a lo analógico? ¿Cómo lo manejas? Hay gente que pide, mire, a mí este libro analógico, ¿cómo es eso allá en Puerto Rico? En Puerto Rico ahora mismo tenemos un alza en los libros físicos, que a mí me sorprende muchísimo porque cuando entró esta era digital y los libros digitales se pensaba que iba a destronar bastante al libro físico y no ha sido así. Entonces ahora mismo en Puerto Rico se compra mucho libro físico, se vende mucho libro físico y desde el lado editorial nosotros brindamos también el servicio de crear libros digitales, así que están las dos opciones, pero en base a mi experiencia estos últimos 6 años, lo más que se vende en Puerto Rico es libro físico. Y eso depende mucho de cuál es el género que se está leyendo también. Sí, por supuesto. Porque narrativa se tiende a leer bastante en libro físico. Cuando otro tipo de libros en Puerto Rico, por lo menos lo que he visto y escuchado, se utiliza mucho audiolibro. Pero depende del género. También están los audiolibros que cuenteros. Pero, por ejemplo, libros de niños, obviamente, no creo que estás haciéndolo digital, porque los libros para chiquitos es interesante justamente no llevarlos directamente a las tablets y esto. Sí, que sean pero como digo, para mí es una facilidad de transportar y de pasar de un libro al otro. Entonces la ventaja es que puedes iniciar justamente algo y después pasarte a otro, regresar. Entonces es todo un recorrido que es... Pero más o menos, ¿cuál es el porcentaje de ventas al nivel de físico y virtual? En narrativas. Libros narrativas. Por lo menos en mi experiencia, quizás un 80% libro físico y 20% digital. Claro. Y eso también viene porque desde la editorial yo trabajo más la promoción del libro físico. Entonces, pues si se trabaja más la promoción de ese aspecto, pues los libros digital se aguanta un poco. Sí. Dale. ¿Cómo luchar? Porque eso es una lucha. El libro allí, estoy referenciando a Irene Vallejo, en el libro famoso del junco, El infinito en un junco, y ella dice, bueno, esperen un momentico, que es que los libros, ustedes piensan que los libros se van a los libros han resistido el paso de la humanidad. Entonces aquí, inundaciones, están incendios, y aquí están los libros. Hay una idea de que los libros se van a acabar frente a lo digital. ¿Cómo te paras tú frente a esa idea? Mientras haya gente que ame la literatura y que ame los libros físicos y que ame el proceso de creación, el proceso editorial, y ese amor se traspase a lectores y a nuevas generaciones, no se extingue. Además que los libros son la voz de la cultura, la historia. Pero justamente en 6 años, ¿has visto un cambio? ¿En qué sentido? En la lectura. ¿En la lectura? De los lectores. Lo que pasa es que... Lo que leen también. Porque acabas de hablar de lo que es superación personal y esos libros de motivación que antes, hace 20 años, no era de moda. Ahora está súper de moda.
en Puerto Rico, quizás aquí es un poco diferente porque tienen una cultura del libro más fundamentada, pero en Puerto Rico se ha visto un auge en estos últimos años de lectores y de gente que se está inclinando más hacia lectura de todo tipo de libros. En Puerto Rico se está viendo mucho también fantasía. Desde siempre hemos tenido la poesía, que es uno de nuestros pilares en la literatura, pero sí hay un auge en este momento de nuevos lectores y gente interesada en la lectura. Se están abriendo nuevas librerías, hay más espacios de lectura, hay más clubes de lecturas. Entonces en Puerto Rico, dentro de estos últimos años, porque tuvimos fenómenos como el huracán María, la pandemia, que hemos estado encerrados desde el huracán María, no teníamos nada que hacer. Entonces todo el mundo la gran mayoría recurrió a la lectura, porque lo que teníamos en las casas eran libros. Entonces todos esos libros que leímos en la universidad los retomamos, los releímos. Y tienes estadísticas, justamente aquí se dice que son 2.1 libros, 1.9, depende de los años. 2.3. Ahí sí, ahí fallamos. En Puerto Rico no tenemos muchas estadísticas en términos de la industria. Libros, pero es que, digamos, es muy bajo. Pero incluye Cododrito, ¿no? 2.3 libros por año. Okay. O sea, leemos muy poco. Sí, alguien me lo mencionó. Igual en Puerto Rico debemos estar por ahí más o menos. Bueno, sabes que estás en una universidad que forma maestros. Esta es una universidad pública, Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, que forma maestros. ¿Cómo ves o cómo te alías con los profesores, los estudiantes, las universidades, los institutos para promover la lectura? ¿Qué se hace desde tu editorial? Actualmente tenemos alianzas a través de los autores, que son los que visitan mayormente las escuelas. Tenemos, por ejemplo, de literatura infantil, la autora Wanda San Miguel tiene un libro sobre emociones que se llama Sana y sus emociones, y se hace visitas. El último año ha hecho visitas a muchísimas escuelas, quizá ahora mismo no tengo los números, pero se llevan talleres sobre el tema del libro, se llevan talleres sobre escritura, se llevan talleres también a escuelas intermedias, a universidades, además de trabajar lo que es el programa de escritura para jóvenes en colaboración de Casacay, que es Puerto Rico Centro de Arte y Tecnología. Ahí incluimos también a docentes que trabajan con impartir educación sobre escritura y ese libro en particular que menciono, Sana y sus emociones, no solamente se trabajó como un libro y se dejó ahí, sino que se llevó también a teatro. Entonces se está entrando no solamente con los libros a las escuelas, sino también el libro se convirtió en una obra musical que se llevó a teatro y está llegando a su vez a las escuelas junto al libro. Poco transmedia, ¿no? Sí, lo que te falta, porque tú haces teatro, pero no musical todavía. Todavía me falta lo musical. Bueno, ya para ir cerrando esta primera parte del programa, te quiero preguntar por los asuntos relacionados con los jóvenes, más los jóvenes, ya que tienes contacto con jóvenes, y sus aspiraciones vocacionales. ¿Por qué? O sea, ¿qué quieren estudiar? ¿Qué quieren ser? En Sudamérica, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Argentina, estamos en una crisis en la universidad. Porque lo que están ofreciendo las universidades a los jóvenes no les interesa. No quiero ser maestro, no quiero ser matemático, ingeniero, no quiero ser lo que usted me está ofreciendo. Esto mismo pasa en Puerto Rico. ¿Cómo lo ves esa vocacionalidad de los jóvenes? Bueno, puedo hablar desde la experiencia que he tenido con estos jóvenes, y precisamente recientemente estuvimos trabajando este último programa basado en quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y ya en estos últimos talleres, en las últimas clases, estábamos hablando de cuáles son sus aspiraciones, hacia dónde se dirigen, cómo se ven de aquí a 5 años, por ejemplo. Y sí, todavía hay profesiones como hay jóvenes que quieren ser maestros, doctores, hay un alumno que dijo quiero ser gobernador, quiero ser abogado, por ejemplo. Así que todavía en ese aspecto estamos con profesiones que son clásicas, sí. Bien, y la otra pregunta tiene que ver con cómo es el tema cultural. A mí esto es un poco ya más de cultura general, porque a pesar de ser parte de Estados Unidos y no, por eso hay una ambivalencia allí, sí y no para algunas cosas, sí y no para el idioma, claro. Sí. ¿Cómo, y justamente la resistencia cultural? El idioma principal en Estados Unidos es español. La resistencia cultural, ¿cómo se hace desde la literatura, desde la música, desde el arte? ¿Cómo esa identidad puertorriqueña tan fuerte, se traspasa de generación en generación?
Claro, yo creo que se va creando desde cada quien desde su trinchera, ¿verdad? Cada quien desde su creencia defiende lo suyo. Estaba mencionando a Mayra Santos Feble, ¿verdad? Leer su literatura, su obra, es esa manera de defender desde su trinchera, la negritud, por ejemplo. Hay también autores que defienden ¿verdad? Otros sectores y otras creencias, pero nosotros desde el arte mayormente es que nos expresamos y defendemos los aspectos en los que creemos, la identidad, nuestra cultura. Se hacen marchas también, que a veces no son marchas muy magnas o muy conocidas, pero se hacen marchas, se hacen luchas. Ahora mismo hay una lucha con la Universidad de Puerto Rico, que es nuestra universidad pública, que también quieren privatizarla. Entonces hay un receso académico por la lucha estudiantil. Así que desde diferentes ángulos, ¿verdad? Se tienen sus luchas, diferentes sectores de la población, pero sí, como resistencia a nuestra cultura, que es una mezcla de todo, es una mezcla de España, de África, de Estados Unidos, como todo, ¿verdad? Como toda América. Exacto. Sí, yo tengo una pregunta, regresando al tema tecnológico. Hay un fenómeno que fue muy fuerte en Colombia, bajo me parece bastante, es el fenómeno de los booktubers. Entonces, la gente que hace promoción de libros por YouTube. ¿Cómo está la situación allá? Ahí se mueve muy bien también, sí. Yo creo que estamos en un tiempo en el que las redes sociales y estos medios nos dan la oportunidad también de darnos a conocer, de expresarnos, de tomar posturas, de hacer anuncios de lanzamiento. Así que en Puerto Rico eso se mueve bastante también. Sí. Es un medio que se utiliza muchísimo. Sí, tenemos que entrevistarlo porque justamente es una buena manera de que llegue la literatura, justamente de gente que está en TikTok o en otras redes sociales, sí. Claro, que eso no lo teníamos antes. Y tú justamente, tu editorial, ¿qué utiliza como medio de comunicación? Ahora mismo lo principal que usamos es Instagram. ¿Sí? Porque sí, es un proyecto pequeño, entonces hemos tenido muchísima demanda, así que lo que nos estamos enfocando es hacer crecer el proyecto y no hemos tenido tanta necesidad de entrar a masificarlo. Exacto. Entonces, por lo pronto lo que estamos es haciendo un banco de talento, creando literatura, para entonces como que venir a espacios como este. ¿Y los que te buscan en Instagram, cuál es el nombre de la cuenta? En Instagram estamos como Ediciones en Serio. Ediciones en Serio. Sí, Ediciones en Serio. Entonces, es en serio. En serio. Y ese es el hook del nombre, ¿no? ¿Es en serio? Es en serio. Sí. Ya para finalizar, te agradecemos mucho tu intervención, tu estadía aquí en Colombia. Me llama mucho la atención qué títulos estás promocionando en esta feria y la gente dónde los puede encontrar. Sí, estamos, y bueno, agradecida a ustedes por la oportunidad. Estamos en el stand 136. Pabellón. Y pabellón número 3, aquí mismito. Y no trajimos tantos títulos, porque es la primera vez que estamos aquí, queríamos ver cómo es la experiencia, pero entre ellos tenemos La transgresora que me habita, que es una novela, es narrativa, de mujeres que salen de los estereotipos sociales o de los estereotipos de la época, que ha llamado muchísimo la atención aquí. Tenemos un libro sobre el duelo, que increíblemente ha llamado la atención de mucha gente. Incluso he tenido gente que se ha sentado a contarme sus historias, que ha llorado ahí en el stand. Yo me he quedado impresionada. Tenemos un libro sobre crónicas de mujeres que se llama Desnudas. Es un libro con una narrativa más actual, contemporánea, que conecta también con público bastante joven. Tenemos un libro de cocina de una chef puertorriqueña que es reconocida a nivel internacional, que se llama Giovanna Heike. Ese libro lo publicamos recientemente. También tenemos un libro de cocina infantil que se ha vendido muy bien aquí. Tenemos el libro de emociones de Osana y sus emociones. Tenemos otros libros infantiles y bueno, otros títulos también para adultos y para toda la familia. ¿El stand cuál es? ¿Pabellón 3? 136, Pabellón 3, Ediciones en Serio, sí. Bueno, ya hablamos de la parte técnica, ahora hablemos de la parte humana. ¿Cómo te ha parecido la comida, la gente, la música, el clima, los dichos, aquí el se lenguaje? puede hablar tranquilo, no es como en Estados Unidos que miran
Allá también en Puerto Rico nos miran el celular, ¿o no? ¿Que miran el celular? Sí, para hacer las redes sociales y todo eso. Sí. Revisan, nos siguen. Igual aplicaron lo mismo que... No, yo lo que puedo decir muy bacano, que ya me quedé con esa palabra, ya esa es mi palabra, muy bacano, me ha encantado. He escuchado a todo el mundo decir, tenemos también camisetas, bolsitos que trajimos también para la venta y todo lo que escucho es muy bacano, muy bacano. Entonces, la comida deliciosa. Yo, una de las cosas que creo que Bogotá nunca falla es con la comida. Amo comer aquí. En esta ocasión he comido mucha ¿lechona? Lechona. Perdón, lechona. Cochino se le dice al lechón. Perdón. Al lechón. Sí, lechona, que viene como relleno de arroz. Ay, es una delicia. Eso es riquísimo. Los postres también, deliciosos. Pero sobre todo la gente. Creo que tienen una amabilidad, una nobleza. Me han recibido súper bonito. He tenido gente que incluso me ha ayudado en el stand sin conocerme. Incluso el profesor Cifuentes lo conocí aquí mismo y él fue el que me trajo aquí a esta entrevista. Así que sobre todo la calidad humana que he visto aquí, que he recibido, como me he sentido como en casa, y si soy más atrevida me he sentido más cómoda que en casa. ¿Sabes por qué? Porque justamente los niños son educados por la pedagógica, por profesora pedagógica. Entonces, viene la filosofía de la universidad. Claro. ¿Y cuántos años tiene la emisora? Esta emisora cumple 10 años este año, y la universidad cumple 60 años. Es una universidad que es pública y es totalmente dedicada a la formación de maestros. Sí, entonces, hay una palabra que no entendiste que ya hablo, es manifestaciones. Que no, ni idea. Eso no se conoce en la pedagógica. Como sabes... Hay muchos términos está jodiendo, está molestando. Él está habla irónicamente. Okay. Mamando gallo, decimos aquí. Eso me lo voy a llevar. Mamando gallo es como tomando el pelo. Sí, ya. Sí, claro, no. La universidad es beligerante, como todas las universidades públicas. Tiene que como ser. todas las universidades públicas, la Sorbona, en México, en Argentina, pues todas las universidades públicas con su discurso, digamos, beligerante frente ahí. Y claramente también estamos en época preelectoral, no, ya electoral. Entonces, pues el tema es tenso ahí en la universidad. Bueno, te agradecemos mucho tus palabras, te deseamos lo mejor, que vuelvas pronto aquí a Colombia, y vamos entonces con unos mensajes. Despídete por favor. Gracias, mi agradecimiento total, ¿verdad? Es la primera vez que estoy aquí en la feria y la primera vez que tengo una entrevista también en Bogotá, así que sumamente agradecida. Ha sido un placer compartir con ustedes y conocerles. Ya te enviaremos el link para que divulgues, porque esto queda grabado ahí en la emisora de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Vamos a unos cortes institucionales y ya regresamos aquí a Innova UPN. La Pedagógica Radio te invita a la 38ª versión de la Filbo. India, país invitado. Autores célebres de la India. Kalidasa, considerado el mayor poeta y dramaturgo hindú de la lengua sánscrita. Su obra más famosa, Shakuntala, es una pieza maestra del teatro que combina lo lírico con lo mitológico, explorando el amor y el destino. Escucharnos es leernos. Una invitación para conectarnos a través de los libros en la Filbo 2026. Agéndate los jueves a las 3 de la tarde con Innova UPN. Un programa del CINDET en la Pedagógica Radio. Innovación, tecnología y educación en una sola sintonía. Innova UPN. Estás escuchando Innova UPN.
Seguimos aquí en Innova UPN, transmitiendo en vivo desde la Feria del Libro en la versión del año 2026. Señor Philip Boland, presente usted a su siguiente invitado. Bueno, es un señor que conozco desde hace años, ahora es doctor en arte, entonces profesor de la Escuela de Artes y Letras y le gusta mucho, obviamente, el sector artístico, pero también podemos hablar de tecnología con él. Es decir, IA en particular, cómo ha influenciado en el sector, entonces... Doctor Cifuentes, preséntese. Bueno, pues un gusto estar acá, estar en este marco de la Feria del Libro y pues bueno, a toda la gente que nos está escuchando en este momento de la Pedagógica, un gran abrazo. Somos vecinos. Somos vecinos, es correcto. Ahí en el, bueno, mi profe, ¿cuántos años siendo docente? 17 años. Apenas. 17 años 17 apenas, Semanas Santas. ¿En qué universidades, en qué institutos, en qué...? Bueno, mira, yo soy javeriano, estudié comunicación. A mí me hubiera gustado estudiar en la Nacional Comunicación, pero no había en ese momento. Entonces, la javeriana tenía, y pues los jesuitas han sido muy buenos en este tema de la comunicación. Después hice la maestría también en la javeriana, porque la misma, empecé de profesor y la misma academia te dice, oiga, necesita más gasolina. Sí, claro. Entonces me hice la maestría y ahí conocí una amiga que era doctora en ciencias y me dijo, oiga, usted es un tipo tan pilo, tan capaz, hágase el doctorado. Yo, María Fernanda, yo no quiero estudiar más, hágale que si no... Sí, yo estoy en eso. Yo sé a qué se refiere. Y lo hice en Comunicación e Información Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela en España. Y pues claro, todo el tema del arte, pues más de 17 años dirigiendo todo el tema. Estoy muy vinculado con la maestría en ilustración de la escuela, que somos pioneros en América Latina, trabajando las líneas, trabajando con los artistas, y ahorita estoy muy vinculado con ALAIC, que es la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación. Así es. Propusimos un grupo de investigación y creación. Yo creo que Philip, me has escuchado en algún momento, hemos hablado de muchas cosas. No, es que el señor también me acompaña en Colmenadao, Okay. Entonces, sí. Exacto. Y bueno, pues ahí trabajando, creo que muy estimulante este espacio. Estábamos ahorita hablando con Philip, me dijo, es muy importante la pedagogía. Y aquí, claro, en uno de los libros que encuentro a Paulo Freire. O sea, Por supuesto, uno de los pilares en temas de educación en América. Maestro, hay una pregunta que nos ronda. Este programa tiene tres ejes. Una es la educación, por supuesto, la innovación, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con esto que se entiende desde la didáctica, las formas de enseñar, etcétera. Hoy el arte, ¿cómo hacemos arte? ¿Cómo hacemos Con arte ChatGPT. con la presencia de la IA? ¿Cómo hacemos arte cuando ya el oficio, ese demiurgo que usted debe conocer, esos elementos del artesano, ya están dados en un prompt? ¿Cómo hacemos arte hoy? Bueno, hace poquito Philip nos invitó al tema de la colmena, estuvimos hablando y hablamos un poquitico de eso, pero digamos, ¿qué pasa? La inteligencia artificial es un sofisma de distracción, porque la inteligencia, la inteligencia artificial no piensa, pero a los seres humanos nos encanta pensar en esos términos, ¿no? Nos encanta pensar, así como cuando tú compras banda ancha, y tú hablas con un ingeniero y le dices, eso no es banda ancha, porque la banda ancha es un canal dedicado, usted se la dividen y le cobran por eso. Entonces tú empiezas a pensar las cosas como son, ¿sí? Entonces la inteligencia artificial primero no piensa en metáforas, no piensa en símbolos. ¿Y qué haríamos nosotros sin metáforas, sin símbolos? Ahorita estaba pensando, ustedes saben que la Feria del Libro tiene un invitado súper especial que es la India. ¿Cuántos libros, cuánta literatura tiene la India? ¿Sí? Y la historia te la cuentan los que la ganan, pero No los perdedores, sí. Claro, entonces hay una cantidad de libros de la India de conocimiento, los números arábicos son de la India, sí, los ceros son de la India, el ajedrez es de la India. De los libros espirituales, ellos tienen cuántos cogieron historias de ellos y se las cambiaron, les cambiaron los nombres, pero es el mismo son protagonista. originales, sí, claro, ¿Sí? claro. Y los libros son tecnología, ¿sí? Ahora, ¿qué está pasando? Que la inteligencia artificial, como su nombre lo dice, sencillamente procesa algoritmos, procesa datos. ¿Y dónde queda esa distinción del ser humano, que es lo que nos une? ¿Sí? ¿Cuántas metáforas han sido maravillosas que nos ayudan a entender
Ayer estaban hablando sobre la inteligencia artificial y decía, ¿por qué nos gusta el fútbol? Y alguien decía, nos gusta el fútbol porque el fútbol es fácil de entender. Y sabemos, y es justo. O sea, si hubo buena mano, ahora viene la tecnología y pum, el VAR. Y entonces a todos nos encanta porque es fácil de entender, ¿sí? Pero, digamos, en el mundo del arte es más complejo. Porque ¿qué tenemos nosotros? ¿Cómo es nuestro ser? ¿Cómo plasmamos eso que tenemos a través de la poesía, a través de la música, a través de la literatura? Y cómo una inteligencia artificial me va a mí a reemplazar ese sentido de libertad que tenemos, ¿sí? Porque hay diferentes formas, hay diferentes colores. Y ese es el reto que tenemos ahora nosotros desde aquí. Pero a ciertas personas le permite expresar lo que querían, justamente. Dice, yo quiero algo de tal manera y todo eso, y se sienten complacidos. Entonces, esta facilidad también es peligrosa. Sí. Por eso, es decir, que tú dices que el fútbol es fácil, pero es fácil. Yo tengo una persona que no voy a nombrar, pero está haciendo video en este momento y está seguro que hace los mejores videos del mundo. Y lo está haciendo con inteligencia artificial. Y entonces sí, es muy lindo, pero no hay ninguna emoción, no hay ningún sentido. Es decir, que el problema... Es práctico. El concepto allí, y lo preguntaba desde el arte porque, de todas maneras, y voy a hablar de los generadores de texto, ¿sí? Toman una codificación y la envuelven y te la devuelven, ¿sí? Es decir, podemos interactuar, comillas, muy entre comillas, con una inteligencia artificial porque estamos con códigos, digamos, establecidos. Pero en el arte también. Yo le puedo preguntar, píntame un cuadro de un gatito según Van Gogh. Sí. Entonces, codifica a Van Gogh y le punte un cuadro de un gatico tal cual, en código, pero no como si lo hubiera pintado Van Gogh. ¿A dónde me voy? Porque hoy estamos pasando por un concepto que se me hace muy difícil, que es la singularidad tecnológica. Es decir, cada uno de nosotros tiene una inteligencia artificial amoldada a su estilo de cognitivo, amoldada a sus estilos estéticos, ¿sí? Y es ahí donde está todo el poshumanismo discutiendo, que bien lo sabes, todo el tema del arte. Ahora, volvamos al arte, entonces, ¿qué significa la factura? Hacer en el arte, hacer. ¿Cómo hoy un artista se para a hacer? Y no estoy hablando solamente de la pintura, de la escultura, sino el problema artístico, un poco en Kandinsky, ¿no, maestro? Esa es como la pregunta, esa es la discusión que estamos planteando aquí desde la IA, porque nos friega porque es transversal. Sí, ahí, digamos, lo que es ars y tecne, la voz griega y la voz latina significa lo mismo. Tú construyes algo, un procedimiento que haces para hacer algo, ¿sí? Claro que el arte pues ya tiene diferentes manifestaciones, claro, ¿no? Digamos, mira, a ver, yo pensaba un ejemplo y es, antes la tecnología es como muy ingenua, como muy sencilla. Entonces tenías un reloj digital, o tenías el beeper, algo que no era algo muy sencillo, que tú lo tenías, y un reloj digital algo lo tenías. Antes tenías el disco de acetato, después el cassette, después tangible, el MP3, y es tecnología, y sencillo, y te acompañaba. Pero la inteligencia, la tecnología que tenemos ahora se nos está metiendo muy fuerte en los procesos pedagógicos, académicos, a todo nivel, ¿sí? Políticos, todo. Todo. Es un tema de vigilancia, un tema de control, de lo que habla Foucault, pero no hay que ser ingenuos a entender. Cuando estamos en la universidad, los que accedemos al tema digamos, académico, somos críticos, ¿sí? Y mucho más la universidad pública. Total. ¿Sí? Que eso también se habla. Uno, para utilizar la famosa inteligencia artificial, hay que ser crítico. ¿Sí? No solamente es hacer el prompt. Ahora, ¿qué pasa? Lo que tú dices, o lo que decía Philip, claro, la persona se siente un genio porque le dijo 3 cosas a la inteligencia artificial, pero no ha visto el proceso que hay detrás de eso. Yo les hago una pregunta a ustedes: ¿cuánto nos ha costado a nosotros hacernos un espacio aquí en la universidad, sea como estudiante o sea como profesor? Claro. ¿Cuánto, como decimos nosotros, cuánto libro tuvimos que comer? ¿Cuántos exámenes? ¿Cuánto nos costó? ¿Cuánto lloramos? ¿Cuánto duramos conseguir un libro? ¿Sí? Para llegar a pensar en ese sofisma de distracción de que sencillamente decirle un prompt, yo ya soy un genio. Eso es una gran mentira, eso es una gran falacia, ¿sí? ¿Cuánto nos ha costado tener esa mirada educada? Sí. No, entonces, el proceso. El proceso. Es que la aceleración del proceso no trae beneficios. Es decir, me parece estar discutiendo el texto de La pregunta por la técnica de Heidegger, que es libro escrito en el 53, a propósito de lo que Heidegger dice: mira, espérate, ¿qué trae la tecnología adentro? ¿Cuál es la esencia de la tecnología? Es decir, la tecnología no está en los dispositivos, la tecnología está en la intención, en la esencia de eso que está transformando, que es bien difícil y que hoy claramente se pliega al mercado.
Sí, no, yo quiero saber justamente cómo ves los estudiantes que piensan saber utilizando la inteligencia artificial. Los que piensan que saben. Que piensan, porque están seguros diciendo yo lo creen que... mejor. Por ejemplo, en arquitectura, mi hija, hay unos compañeros que empezaron a utilizar la IA y se ve, es decir, que están seguros que lo que habían hecho era perfecto. A ver, ahorita estaba viendo... ¿Cómo tú puedes decirles justamente un profesor frente a la IA? Mira, no, ahorita estaba viendo, bueno, para que los que no saben quién es Paulo Freire, él habla de la educación bancaria. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, una educación bancaria, una que sea mediada a través de la inteligencia artificial, que te hacen pensar que tú lees y escribes, pero tú no lees ni escribes. No. ¿Sí? Por eso les decía, ¿cuánto nos demoramos? ¿Cuánto? A ver. Sí, un estudiante me pide, profe, un resumen del Quijote. No, pero a lo que vaya, es decir, como digo, regresando al tema del video, es decir, que yo le estoy diciendo, no, yo fui profesor de arte, entonces en la Nacional durante 10 años, y a mí no me parece artístico, me parece bien hecho el video, pero no resiento ninguna emoción. Entonces cuando le digo, no me parece, él dice, pero eso es espectacular. ¿Estás seguro que ha hecho lo mejor de lo mejor de lo mejor? Sí, yo pienso que ahí es complicado de poder... como pensar, o sea, te diría Walter Benjamin. Ajá. ¿Sí? Ajá. Y es como, ¿cuántas veces se reprodujo eso, ¿sí? Para llegar a tener un objeto que no tiene nada, que se perdió el alma. Un fetichismo ahí. Entonces, y también, bueno, no sé, entonces volviendo al tema de Paulo Freire, claro, él dice estamos en educación bancaria y tiene toda la vigencia ahora. Yo particularmente he trabajado también, digamos, bueno, la escuela, te respeta, es súper libre para dictar cátedra, pero he visto estudiantes de otras instituciones donde, el profesor te puso a leer, ay, pobrecito, hombre, te puso a escribir, ay, pobrecito, no, ese profesor es malo. Pongamos uno que tenga una mediación para que salen con títulos, y hace poco también están hablando en España que la misma gente en España que está estudiando salen con títulos, no salen con conocimiento, sales al mercado laboral, no sabes nada, ¿y qué pasa? ¿Sí? Desempleado, mala calidad de los productos. Imagínate y le echan la culpa a la universidad. Ahora imagina si manejan un avión. No, imagínate. Ahora vi un meme a propósito de cuídese porque el médico que lo va a atender más adelante está usando ChatGPT en sus tareas. Sí, es decir, es un poco cruel, pero es verdad. ¿A dónde quiero llegar con esto? El oficio de enseñar ya es difícil, pero mucho más cuando estamos hablando de arte. Me parece que es una cosa muy complicada, porque se dan otros elementos, otras perspectivas, y además pues entra la idea de que en el arte no hay verdades, ¿no? O sea, ahí hay como unas complicaciones muy interesantes frente a la enseñanza del arte. Mira, es que el arte hay un tema, lo que pasa es que nosotros somos académicos y lo tenemos muy vinculado con la academia, pero el arte no solamente se ve de la academia. Claro, ¿sí? Que sí. Y menos mal. Sí, no, sería terrible. Hay gente que tiene mucha experticia. Ese debate también se dio mucho en el tema de la Bauhaus. Claro. ¿sí? Sí. Arte de artesanía, pero tú tienes que hacer el Borkus, que era como los talleres, aprender a manejar y después tener el concepto. Una cosa muy bonita, ¿no? Y en una época donde la Alemania era la Alemania de Weimar, o sea... y para todo, sí, ¿no? Y la mesa sí, pero espera. Se hizo un estudio últimamente que mostraba que los artistas que vendían fuerte en subastas tienen doctorado. O sea que se necesita tener el sello académico para llegar a un alto nivel en este momento. Es decir, no sé qué tengo porque... en Francia decían 96% de las ventas grandes son de artistas con doctorados. Sí, pero pues es que ahí estamos mirando el arte, ¿no? Mirando el mercado del arte, que es otra. Sí, en el mercado. Pero salvando un poco el tema del folclore. Sí, en la Universidad Pedagógica le hemos dado doctorados a personas que no tienen, que son artistas, que se les reconoce su totola momposina, cero formación, pero vaya a ver lo que logra. La transmisión de emociones, sí, que es el conocimiento lego. Exactamente, sí. El conocimiento lego. Algunos menospreciados, ¿no? Porque no es epistémico, porque eso es doxa, porque eso sí,
discutida tradición academicista de mirar hacia abajo eso que es popular o eso que no está dentro de los cánones académicos. Sí, a mí me encanta lo popular, me parece que es un tema que tenemos que trabajar muchísimo desde la academia. Y yo me acuerdo de una reflexión que nos hacían, ¿cuánto habían invertido los estadounidenses en un aparato que pudieras escribir en el espacio? Y entonces como $2-3 millones de dólares, ¿eh? Y los rusos pues llevaron un lápiz, ¿no? Entonces uno dice, eso es el tema de lo popular, ¿sí? Y es un tema muy pilo. Sí, claro. La reflexión, digamos, sobre el jabón, ¿no? El jabón Ariel, el jabón no sé qué, para quitarte de las manchas y tal. ¿Quién se inventó el jabón? El jabón viene de la grasa. ¿Sí? Es lo popular. Después la universidad lo coge y dice, vamos a sacar el jabón en polvo, el jabón no sé qué. Sí. ¿Pero de dónde viene? De lo popular. ¿Sí? Pues las tradiciones, la medicina. A mí me llamaba la atención cuando uno empieza a mirar las tradiciones de su casa, ¿sí? Y entonces, claro, todos tenemos, dependiendo su marca preferida para cepillarse los dientes, el Colgate o el Crest o lo que tú quieras, ¿cierto? O el del de uno o el que te cepille los dientes. La gente antes se cepillaba con carbón. Sí, entonces a veces uno se va por allá de viaje y se le olvidó el cepillo, usted no tiene crema y usted acaba de hacer un asado y decía, no, eso no sirve para nada, pues te puedes cepillar los dientes con carbón. Claro. No, y yéndonos por esa línea argumentativa, la medicina, ¿de dónde viene? Del conocimiento con las botánicas, y eso no es académico, eso no es epistémico, es los laboratorios o los que... Pero, regresamos a la tecnología. Vemos que el arte avanza con la tecnología. Por ejemplo, la Nouvelle Vague fue justamente porque se podía sacar las cámaras, los impresionistas, la pintura que ya se podía sacar también, entonces que vemos. Y como ves, justamente la IA va a crear una nueva forma de arte. Sí, ahí hay una cosa que te iba a decir, Philip, sobre esa reflexión que hacías, como, mire, sí, está bueno, o sea, usted hizo un video, pero el manejo de fotografía, Philip. O sea, el manejo de fotografía hay que saberla en manejo de como fotografía. pones la cámara, los colores, la puesta en escena. O sea, hay que tener la mirada educada. Por eso digo, la emoción viene de ahí. Es decir, que sí hay. Es decir, que puede ser perfecto, pero no te da ninguna emoción porque no es todos esos componentes. La profundidad. Picasso no estuvo en la academia. Picasso y él dijo... como yo ya pinto como los grandes, yo ya puedo hacer lo que yo quiera, pero ¿cómo llegar a ese proceso de pintar, o sea, como los grandes, ¿sí? Y eso es lo que nos estamos saltando ese paso. Sí, pero Picasso compartía con pares. Entonces se aprendía también con los pares. Exacto. Entonces hay una enseñanza también. ¿Y qué pares, no? Y no solamente pares pintores, sino filósofos, locos de los... Es decir, que estuvo en la escuela socrática. Surrealistas. Sí, entonces... Sus amigos, claro, porque todos necesitamos pares para construir nuestro conocimiento. De reflexión y todo esto. Entonces no podemos decir que no tiene educación académica. Educación académica. Pero tiene educación. Volvemos otra vez al mismo punto. ¿De dónde? Y son los genios, ¿sí? Y muchas veces los genios tampoco les gusta la academia porque es cuadriculada, ¿sí? Porque ya saben hacer cosas. No buscan la nota como los estudiantes actuales. Son pocos, pero hay... Sí, pero evidentemente defiendo un poco la escuela aquí porque como institución justamente necesita ser cuadriculada en términos de ayudarle a otro a acomodarse. Los puntos de fuga son los que no caben acá. Y encontrar otras personas. Ahí es como un club también. Mira, ahí sí ya es un dispositivo de poder la universidad. Total. O sea, la escuela. Yo no puedo salir pero hay gente que no ha asistido a la escuela, literatos, ¿sí? El mismo García Márquez, ¿sí? Son unos genios. Sí, entonces no podemos desconocer la genialidad y los procesos que han sido. Lo que pasa es que también estamos en una época también donde pero antes justamente como ya había clubes de reflexiones donde se encontraba todo esto. Ahora mucha gente en este momento piensa aprender a distancia y están solos, entonces no comparte con nadie. Entonces, yo creo que justamente si miramos los impresionistas, todos se copiaron uno de otro, se mejoraron, se intercambiaron. Pero además de no compartir con nadie, ¿sí? Solamente escuchan a los que piensan igual a ellos. Tal cual, es decir, que ahí voy. O sea, cuando tú estás en línea, hablas con alguien que tiene tu mismo interés, y o sea, no va a haber alguien que te diga, no me gusta. Sí, o vaya por aquí, o vaya por acá, Yo tuve la oportunidad de trabajar con los jesuitas en Tierra Alta, Córdoba. O sea, digamos, ustedes saben que jesuitas, hay sacerdotes que son de a pie. Pues aquí para no ver Camilo Torres, ¿no? Ajá. Que tienen su vocación de trabajar, tal. Y yo estaba, pues me dijeron, venga Andrés, trabaje con nosotros de unos talleres, está en la radio comunitaria, yo estaba muy vinculado también con la radio comunitaria.
Y de pronto yo me pongo a pensar de, bueno, oiga, ¿cómo les va a nivel educativo acá? El nivel educativo era malísimo, o sea, el nivel presencial era malísimo, claro, porque el campesino tiene que venir de lejos de la vereda con su burrito, amarrarlo, no tiene tiempo, tiene que producir, en fin, todo ese proceso. Esto es la educación es un objeto de lujo. Pero escuchen esto, ¿ustedes se acuerdan de Radio Sutatense? Sí, por supuesto, sí, la pedagógica. Y de la radio, exactamente. Y de la radio, como la radio fue un elemento vital para los campesinos para alfabetizarse y para educarse. Los niveles, ¿sí?, de educación a distancia de la radio eran más altos que lo presencial, ¿sí? Así no se vieran, la calidad era distinta. Claro, estamos hablando de la radio porque la radio tiene una magia también, ¿no? La tecnología de la época, pero era el mismo ser humano que estaba buscando. Ahora, yo también pienso que estamos como... entre más comunicación, temas más incomunicados estamos. Es una hipótesis que hay desde la comunicación. Es claro. Pero hay que aclarar que el concepto de educación a distancia literalmente también tenía elementos presenciales. En Sutatensa funcionaba ok, yo te doy la clase, pero tú tienes que haber visto la cartilla, compañero. ¿Sí? Tú tienes que haber visto la cartilla y además discutir con tu vecino o con tu compañero tema, o sea, esto estaba por eso es el concepto de a distancia, que es totalmente distinto, que hace poco la universidad también trabajó, bueno, dos temas para redondear e ir terminando. Primero, el año de Camilo Torres, y se lanzó un libro aquí muy interesante hecho por nuestro rector y a propósito del asunto de Camilo Torres, pero también Radio Sutatensa es un tema que nosotros estamos trabajando como investigación desde la Universidad Pedagógica. Vamos cerrando, señor Bolán. No, entonces lo que vemos es que justamente en este momento todo está cambiando con la inteligencia artificial, lo que vimos, el tema de aprender, el tema de enseñar, de comunicar. Bueno, enseñar, es decir, que no creo que la inteligencia artificial enseñe, es decir, que es un copiloto, como decimos nosotros, que puede ser interesante, que hay que aprovechar, obviamente, pero el problema es que hay unos que están aprendiendo directamente con la IA y el problema es que los lleva a lugares donde no tienen que ir, porque justamente hay alucinaciones y se queda con la alucinación. Si dice profundizar, va a profundizar la alucinación. Pero justamente lo que quiero saber es cómo ves esta generación que piensa que ya son artistas porque logran hacer justamente unas carátulas para libros, hasta libros, y los publican en Amazon, seguro que ya tiene todo los componentes. No, eso es una falacia. Yo siempre pienso en eso y pienso en la canción Cambalache. O sea, ¿qué profesor hay? Sí, o sea, a través del arte, a través de lo popular, esa canción nos está haciendo un retrato de lo que somos. Así cuando escuchas también a la salsa, ¿no? Escuchas Amor y Control, escuchas a Rubén Blades, escuchas Amor Plástico. ¿Qué pasa con la educación, no? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo podemos llamar a una persona que hace un prom que es un artista? ¿Sí? Ese es el tema de validación. Yo creo que es un reto, y lo que les decía, ¿cuánto nos demoró a nosotros tener un proceso de pensamiento y saber qué tú piensas? Porque hay una cosa que lo vengo acuñando hace un tiempo, y es que pensar duele. Claro. Sí. Cuando tú te sientes... y la crítica duele más. Y que realmente quien te enseña es quien te descoloca. Sí. Te lleva a otros lugares, no te habla del no, qué bien, no, dale. Y ahora piensen una cosa, nosotros pensamos que esta interfase de comunicación de la inteligencia artificial es el único medio de comunicación. Ten en cuenta que estamos en este mundo maravilloso de la radio y salimos ahorita, nos tomamos un café y es otro medio de comunicación, porque nosotros cuánto demoramos siendo gregarios, utilizando al otro, necesitamos el calor del otro, defendíamos, cazábamos, y un momento estamos atomizados, solos, ¿sí? Solamente mediados a través de un mercado con más medios de comunicación, pero incomunicados. Hablando de comunicación, ¿cuándo son las próximas exposiciones? Las próximas exposiciones, Philip, estamos trabajando un tema. Lo que les iba a decir es, no estoy pensando en eso, estoy pensando en México. Vamos a hacer el ALAIC y vamos a lanzar un libro que yo te lo pasé, Philip, sobre investigación y creación, las memorias de América Latina, y es todo el tema de creación. Entonces, estamos pensando ese tema y estamos trabajando un tema también, una primicia, y estamos trabajando con la alcaldía un tema con ese libro, investigación, creación, porque la creación es un tema fundamental en este tema de la inteligencia artificial. Bueno, muy bien, maestro. Las personas que quieran seguirlo en redes, ¿a dónde lo pueden encontrar? Pues irónicamente no tengo redes.
la página web de la Artiletras, de la LAIC, para que nos puedan... Sí, no, pueden meterse a la LAIC, métanse en la LAIC, ahorita va a ser en Monterrey y el lanzamiento lo vamos a hacer ahorita en julio, pues pueden descargar el libro y bueno, por eso les digo, como los con los medios, o sea, tengo redes, pero no las uso, porque prefiero tener mis amigos virtuales, reales, encontrarme con Philip, tomarnos un café. Vale, muchas gracias por estas palabras, maestro, muy amable. Señor Bolán, una tarde más, muchas gracias. No, perfecto. Entonces nos vemos la próxima semana con otro tema justamente de pedagogía. A todo el equipo de producción, nuestra mano de tijera hoy, nuestra mezcla es la maestra Yolanda, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Nos escuchamos en 8 días aquí en Innova UPN. Gracias, maestra. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes.